Bueno, vamos a desgranar esto porque, a ver, normalmente cuando hoy en día alguien asume un cargo público, como una alcaldía, por ejemplo, hay una expectativa muy clara de rutina, ¿no? Claro, de normalidad absoluta. Eso es, de un tedio burocrático bastante predecible. Te entregan el bastón de mando, hay aplausos, te hacen la típica foto oficial para la prensa y bueno, a la mañana siguiente tu mayor problema es cuadrar unos presupuestos o lidiar con las quejas de que si el asfaltado de la calle está mal. Sí, sí, es un proceso súper civilizado, digamos, muy protegido por capas y capas de normativas. Exacto. Pero al revisar los documentos históricos que tenemos hoy sobre la mesa para esta inmersión a fondo, ese escudo burocrático se desintegra por completo, o sea, desaparece. Totalmente. Lo que resulta fascinante aquí es que damos por sentado que la transición de poder se hace mediante el papel y la ley, y nunca mediante la fuerza. Y la historia de hoy nos demuestra justo lo contrario. Madre mía, ya te digo, porque nos vamos a trasladar a la España del siglo XIX, concretamente al año 1839. Y el objetivo de hoy no es dar una lección de historia aburrida sobre leyes de la época. No, desde luego que no. Es que esto es un verdadero thriller político. O sea, vamos a ver un escenario donde la política local y la pura supervivencia física eran exactamente lo mismo. Y el protagonista de nuestro análisis es Ventura Delgado. El recién nombrado alcalde de Plasencia, en Extremadura. Eso es. Y para quien nos escucha, el material principal del que partimos son fuentes primarias, en concreto 2 cartas escritas de su propio puño y letra justo tras ser secuestrado. Y fíjate que el caso de Ventura Delgado es un ejemplo perfecto. No porque sea algo único o aislado, sino porque funciona como una ventana, una lente de aumento perfecta para observar la macrohistoria de un país en crisis. Ajá. A través de esta terrible experiencia de un solo alcalde, podemos diagnosticar casi clínicamente el colapso de todo un Estado. Bueno, para entender por qué secuestran a un alcalde, primero hay que entender el terreno que pisaba, ¿no? Porque hay un contexto indispensable aquí. Estamos en 1839. Que coincide con el final de la Primera Guerra Carlista. Exacto. Y siempre se lee sobre este periodo en términos de grandes batallas, generales, disputas dinásticas por el trono, pero yo me pregunto cómo se traducía eso en el día a día. Porque, claro, una cosa es un ejército regular en un campo de batalla, y otra muy distinta es lo que pasaba en las calles de una ciudad como Plasencia. Que ahí le has dado. Esa es la distinción clave. La Primera Guerra Carlista no fue solo un choque formal entre ejércitos. O sea, fue un conflicto civil que fracturó la sociedad entera y dinamitó la autoridad. Ya, claro. Cuando tienes a un gobierno central que está invirtiendo absolutamente todos sus recursos, su dinero, sus soldados, en ganar una guerra dinástica, las provincias se quedan completamente abandonadas a su suerte. Es que se genera un vacío de poder brutal. A ver, yo me lo imagino un poco como si la Extremadura de 1839 fuera una especie de salvaje oeste. Sí, la analogía es muy buena. O sea, la línea entre lo que es un ejército regular, una guerrilla con ideales políticos y una simple banda de criminales comunes operando por botín, pues estaba completamente desdibujada. El bandolerismo se disfrazaba a menudo de causa política para, bueno, para justificar el pillaje, ¿no? Y al revés, las guerrillas políticas usaban tácticas de bandoleros para financiarse. ¡Qué locura! O sea, en ese ecosistema tan depredador, te nombran alcalde y básicamente te están poniendo una diana en la espalda. Eres la representación física de un Estado que no te puede defender. Exactamente. Es como si te hacen director de un banco, pero la cámara acorazada no tiene puerta, y se han llevado a los guardias de seguridad a otra ciudad. Ostras, buena comparación. Pero espera, porque esto plantea un dilema lógico para cualquiera que analice el tema. Si el panorama era tan desolador y el gobierno no te podía proteger, ¿por qué alguien en su sano juicio aceptaría el cargo de alcalde? Pues mira, es una pregunta interesantísima. Y la respuesta nos habla de lo compleja que era esa sociedad. Aceptar la alcaldía no siempre era por ambición ni por ingenuidad. Era obligado entonces. En gran medida sí. Estos cargos solían recaer sobre las élites locales, terratenientes y demás, mediante unas presiones inmensas. Rechazar el nombramiento podía verse como un acto de rebeldía o, peor aún, de simpatía hacia el enemigo carlista. Madre mía, o sea que te arruinaban. Te arruinaban, te incautaban los bienes, te mandaban al exilio. Vamos, que estabas atrapado entre la espada del Estado, que te obligaba a asumir el puesto, y la pared de las guerrillas locales que querían aniquilar cualquier atisbo de orden. Una situación sin salida, literalmente. Y esto nos lleva justo al centro del evento de hoy. Ventura Delgado acepta, es nombrado alcalde de Plasencia, empieza a ejercer, y atención a esto,
Apenas 7 días después, es interceptado y secuestrado por un grupo armado. 7 días. 7 días, sí. Es que es un margen de tiempo que me resulta incomprensible. Aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Porque, a ver, en una semana no tienes tiempo material para hacer enemigos nuevos por una mala gestión. Desde luego que no. El calendario es el dato más revelador que nos dan las fuentes. Claro, es que no te da tiempo ni a cambiar a los alguaciles, ni a arruinar las arcas, ni a subir los impuestos. Por pura lógica, este secuestro tuvo que ser preventivo, ¿verdad? Si conectamos esto con el panorama general, la rapidez del ataque nos dice que no fue un robo al azar, ni un castigo por algo que Ventura hubiera hecho. Fue una operación calculada al milímetro para descabezar la institución. Antes de que pudiera afianzarse, o sea, cortar el problema de raíz. Eso es. Si dejas que un alcalde nuevo se asiente durante unos meses, pues igual te organiza una milicia urbana o mejora las defensas de la ciudad. O crea una red de informantes, claro. Exacto. Y eso complicaría muchísimo la vida a estas partidas armadas que operaban con total impunidad. Así que había que paralizar el concepto mismo de administración local. Es que el mensaje es demoledor. Si yo soy un guerrillero y secuestro a la máxima autoridad al 7º día, el mensaje para la ciudad no es tenemos aventura. No, el mensaje es mucho más profundo. El mensaje es, las leyes de la capital aquí son papel mojado. El poder real lo tenemos nosotros. Es pura exhibición de dominación, ¿eh? Y esto plantea una cuestión importante desde el punto de vista sociológico. Lo que está en juego no es solo la vida de este hombre, sino el monopolio de la violencia. Un Estado solo es Estado si es el único legitimado para usar la fuerza y mantener el orden. Y en la España de 1839, ese monopolio había saltado por los aires. Cualquiera con armas y caballos dictaba las normas usando el terror. Totalmente. Y aquí pasamos a la evidencia documental, que es la parte que más me impacta. Porque, a ver, ¿cómo sabemos con tanta certeza que esto fue un acto intimidatorio y no un simple secuestro exprés por dinero? Pues porque la propia víctima dejó un registro de la violencia. Las dos cartas, sí. Exacto. No lo sabemos por un informe policial frío, no. Tenemos la evidencia directa. Ventura Delgado cogió papel y pluma estando secuestrado y dejó testimonio de su propia pesadilla. Al leer esos documentos, de verdad, uno se aleja del análisis académico y choca de frente con el miedo humano. El estilo de escritura es directo, muy urgente. Es que se nota la tensión. Se palpa, sí. Reflejan claramente que hubo violencia física o, como mínimo, la amenaza real e inminente de sufrirla si no hacía lo que le decían. A mí me vuela la cabeza pensar en el estado mental de Ventura. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que, siendo la máxima autoridad, tiene que sentarse a escribir que está completamente indefenso? Es una paradoja tremenda, ¿no? Es el colapso del sistema burocrático contado en primera persona. Estás usando el cauce oficial, la tinta, el papel, para documentar que la civilización acaba de desaparecer a tu alrededor. Es que estas cartas tienen un valor historiográfico incalculable. No son solo peticiones de auxilio, son un manual involuntario sobre cómo no funcionaba el poder local bajo presión extrema. Pero hay una cosa que me chirría un poco leyendo el análisis de los textos. A ver, si Ventura está retenido por hombres armados, ¿a quién le escribe exactamente? Ya, es una buena pregunta. O sea, ¿qué espera conseguir con un documento oficial cuando la oficialidad no existe? No creo que pensara que el ejército iba a aparecer de la nada para rescatarle esa misma tarde. No, para nada. Sabía que las tropas estaban lejísimos. El propósito de escribir bajo una amenaza tan extrema suele tener una función doble. Por un lado, es una exigencia de los secuestradores. Ah, claro, la extorsión. Exacto. Le obligan a redactar salvoconductos o a firmar órdenes para que el ayuntamiento pague el rescate. Usan su firma legítima para darle una pátina legal al crimen. O sea, usan la burocracia contra la propia institución. ¡Qué retorcido! Muy retorcido. Y por otro lado, desde el punto de vista de Delgado, escribir eso es un intento desesperado de dejar constancia de que le están coaccionando. Como diciendo, lo que firme a partir de ahora no es voluntad mía. Me están apuntando con un mosquete. Eso es. Es el último intento de aferrarse a la legalidad procesal cuando ya no te queda ninguna defensa física. Fíjate que él no lo trata como si hubiera tenido la mala suerte de cruzarse con unos asaltadores de caminos. En sus textos se nota que entiende perfectamente que es una pieza de ajedrez en un tablero mucho más grande. Tenía mucha lucidez para ver que su tragedia era política. Los captores no le odiaban a él personalmente, odiaban lo que representaba. Representaba el intento del Estado constitucional por imponer orden. Exactamente. Y destruirlo de forma tan rápida y humillante era la mejor manera de disuadir a cualquier otra persona de la región de intentar coger ese cargo. Entonces, si alejamos un poco el foco de Placencia y vemos la fotografía completa,
¿Qué significa todo esto? Pues que este incidente no fue aislado. Nos enseña que la violencia era una herramienta política estandarizada. Una herramienta más del día a día, sí. Es que no era el último recurso cuando fallaba la diplomacia. Era la primera opción. Si querías cambiar el rumbo de una ciudad rival, no recogías firmas ni ponías una queja. Directamente secuestrabas o eliminabas al gestor. Y el efecto psicológico de eso en la sociedad civil, bueno, es devastador. Ya te digo, Crea una cultura basada solo en el miedo. El silencio y no hacer nada se convierten en la única forma de sobrevivir para la gente común. Piensa que si el alcalde desaparece en 7 días, ¿qué protección puede esperar un panadero o un agricultor? ninguna. Cero. Y ese miedo lo paraliza todo. Y fíjate, esto me hace pensar en cómo damos por sentada la seguridad institucional hoy en día. O sea, nos quejamos de que si la ventanilla del ayuntamiento es lenta, de que si hay que rellenar 1000 formularios para una licencia. Sí, nos frustra la burocracia. Claro, asumimos esa estabilidad tan aburrida como si fuera lo natural. Pero al leer las cartas de Ventura Delgado, queda clarísimo que esa normalidad es un lujo histórico. Una conquista muy reciente y muy frágil, ¿eh? Ese tedio administrativo del que nos quejamos es el resultado de siglos de esfuerzo por sustituir la violencia por el papel. Cada sello aburrido sirve para evitar que las cosas se resuelvan a tiros. Totalmente. Y por eso este viaje desde la teoría burocrática moderna hasta las peligrosas calles de Placencia en 1839 es tan impactante. Nos impide romantizar el pasado, que es algo que hacemos mucho. Demasiado, sí. En la historia solemos ver los grandes discursos y las constituciones impresas en Madrid, pero la tinta aterrorizada de Ventura Delgado nos cuenta la verdad a pie de calle. Los discursos no valen de nada si el Estado es incapaz de proteger a sus propios representantes. Es que ser alcalde implicaba literalmente jugarse la vida. Es admirable pensar en el arrojo de quienes intentaban mantener viva alguna llama de orden cívico en medio de tanto caos. Requería un compromiso que hoy nos resulta casi imposible de medir. Bueno, pues recapitulando un poco todo lo que hemos visto. Hemos pasado de una España en guerra a la tragedia personal de un hombre secuestrado a los 7 días de asumir el poder. Y a esas cartas que inmortalizaron el colapso del Estado frente a las armas. Y nos recuerda por qué es valioso conocer estas historias. Las instituciones sólidas no cayeron del cielo, vinieron precedidas de épocas de riesgo personal extremo. Exacto. El orden es una anomalía en la historia, y hay que valorarlo. Y bueno, quiero dejar una última idea para que la audiencia le dé unas vueltas por su cuenta. A ver. Si a la máxima autoridad de una ciudad tan importante como Placencia se la podía interceptar e intimidar a punta de pistola a la semana de llegar al poder, en aquellos años de guerra y bandolerismo, cuando caía la noche y las propias autoridades se encerraban en sus casas, ¿quién gobernaba realmente las calles? Es una reflexión que pone los pelos de punta. Desde luego. En fin, mil gracias por acompañarnos en este análisis exhaustivo y por la curiosidad de entender nuestro pasado. Nos escuchamos en la próxima inmersión a fondo.